Buenas noches a todos. Seguimos con la segunda entrega de esta clase virtual respecto del análisis de algunos casos prácticos de nivel inicial para poder trabajar juntos aplicando conceptos y herramientas metodológicas de la teoría de conflictos. Como mencionamos en el audio anterior, íbamos a tratar el tema de la pandemia, es decir, íbamos a problematizar una situación como la pandemia y el contexto en el cual ésta se propaga y las diferentes problemáticas o factores que pueden incidir en mayores o menores niveles de conflictividad. Uno de los artículos que habíamos elegido fue publicado en el diario La Nación el 2 de abril del presente año en relación a una serie de racontos, podríamos decir a modo de bitácora o de historial, relativo a cómo los diferentes ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades en otras provincias, a través de las redes sociales, decidieron, por iniciativa propia y espontánea, dedicar los días jueves a rendir una suerte de homenaje a los profesionales de la salud, una situación similar en algún sentido a la que surgió en Italia, donde quienes estaban confinados a la cuarentena lograban comunicarse a través de canciones para elevar la moral y al mismo tiempo para de algún modo agradecer a los profesionales de la salud que día a día exponen su vida tras el objetivo de curar a los enfermos. En este caso tenemos un artículo más que interesante porque nos va mostrando el proceso de formación de una simple pluralidad de individuos. Este artículo se llama La grieta de los balcones y narra una suerte de proceso, es decir, de la resiliencia, es decir, de la capacidad de afrontar problemáticas extremas y salir más fortalecido, se pasa a la frustración de la discusión con los vecinos. Esta forma de enunciar el artículo no es menor porque está indicando que ese movimiento inicialmente posiblemente inspirado por la tendencia que se generó en Italia, replicado aquí, por ejemplo, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transitó diferentes etapas, donde una simple pluralidad de individuos, es decir, personas que no tenían un vínculo previo preexistente, comenzaron a organizar en diferentes horarios proclamas, protestas, que inicialmente consistían en agradecimientos a través de aplausos, como una suerte de homenaje a los médicos y personal de seguridad y todo aquel funcionario que estuviese participando de este proceso de contingencia, es decir, de contención de la curva del virus. Lo que resulta interesante y nos permite aquí, en este artículo, por ejemplo, encontrar algunos de los elementos de la teoría de conflictos, es pensar en la simple pluralidad de actores o simple pluralidad de individuos, si por ejemplo tomamos el caso de vecinos de un edificio o personas que viven en una manzana determinada y que por alguna razón deciden establecer lazos
a partir de una situación disparadora, que en este caso la constituye el brote de este nuevo virus que parece altamente contagioso y obliga a los ciudadanos a permanecer en cuarentena como modo preventivo para evitar contagios y propagación de esta enfermedad en el caso de ser portadores. Lo que llama la atención es que en este grupo, al que podríamos considerar una vez que se establecen relaciones, interacciones entre los miembros, sea a través de redes sociales, sea a través de pequeñas reuniones en los edificios, sea a través de conversaciones en algún punto de encuentro, como ser, por ejemplo, un supermercado o una farmacia, es decir, los lugares que están habilitados para que los ciudadanos puedan transitar la cuarentena de la manera más segura posible, asegurándose, valga la redundancia, la provisión de alimentos y de medicación indispensable. Estos puntos de encuentro fortalecieron esas iniciativas que fueron cobrando cada vez mayor vigor. Sin embargo, la pandemia se da en un contexto, podríamos decir, crítico en términos económicos, en el medio o en el marco de un proceso de recesión internacional que hace que afloren otro tipo de demandas y otro tipo de mensajes. Es decir, que ante la primera, podríamos decir, conformación de esta red de ciudadanos que intentaban levantar la moral entre ellos mismos, es decir, brindarse ánimo mutuamente y a su vez agradecer al personal de salud, comienza a surgir, podríamos decir, un componente disidente que va a fragmentarse en determinado momento debido a que sus exigencias o su modo de comunicación no está orientado precisamente a poder comunicarse y generar lazos entre las personas para transitar de la forma menos traumática este momento, sino para reclamar, es decir, solicitar, exigir una respuesta en torno a cuáles van a ser las medidas que puedan volver a motorizar la economía del país, teniendo en cuenta que la cuarentena de carácter obligatorio, salvo las excepciones que el decreto de necesidad de urgencia establece para profesiones imprescindibles, obliga al resto de los casos a acatar las directivas de reclusión y pequeñas salidas a centros comerciales para la provisión de las necesidades diarias y básicas. Es decir, en este sentido es que comienza a aflorar otro tipo de actitud, podríamos decir, otro tipo de conducta diferente a los llamados balconazos, las canciones en los balcones, que en algunos casos están siendo reemplazados por los cacerolazos, es decir, estas protestas de vecinos que solicitan, podríamos decir, una mejora, una respuesta en cuanto a cómo va a manejarse la crisis que está causando esta propagación de la epidemia, cómo va a manejarse en términos del propio sistema de salud al momento de la prevención, a qué centros acudir, y ello acompañado, por supuesto, de un escenario de incertidumbre en términos de la proyección económica que se ve para la Argentina en el corto y mediano plazo, donde el humor social es un indicador de
niveles de descontento en diferentes estratos de la población, independientemente de las adherencias o simpatías políticas o pronunciamientos en favor de una u otra línea política. Es decir, esto nos remite a un conflicto subyacente, es decir, a aspectos, si se quiere, estructurales de un país en permanente emergencia, del eterno emergente que constituye Argentina, donde determinadas clasificadoras financieras internacionales hasta el día de hoy han calificado a la Argentina como un país emergente, susceptible de tomar créditos y corriendo el riesgo de descender en la clasificación y ser considerado un país con economía de frontera, lo cual impediría garantizar el pago de cualquier empréstito, de cualquier crédito tomado, y solo podría depender nuestro país de ayuda humanitaria, créditos blandos y toda aquella fuente de financiamiento que esté destinada a países que están, podríamos decir, en los niveles más bajos de desarrollo, como ocurre en la mayoría de los países africanos, que es a donde más cantidad de recursos financieros se destinan en los programas, por ejemplo, de alimentación de la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, pero que son producto de esta fragilidad institucional y económica de los países. Por otro lado, volviendo a esta serie de formas de comunicación que llevaron a los individuos en aislamiento a constituir una red de contención y de comunicación, podríamos decir que estamos hablando de una idea de identidad, de homogeneización en cierto sentido, es decir, la idea de todos los ciudadanos frente a la enfermedad en igualdad de condiciones, ante el interrogante de cómo continuará la evolución en materia de propagación o si será exitosa la estrategia preventiva para frenar esta curva y evitar un brote que haga colapsar al sistema de salud. Por eso el episodio o los momentos de aplausos, podríamos decir, intentan ser una suerte de agradecimiento donde este actor colectivo organizado de hecho que comenzó siendo una pluralidad de individuos o una simple pluralidad de actores sin vínculo alguno, se ve como interlocutor ante la sociedad a la que reclama y ante sectores de la sociedad a quienes agradece. Es decir, existe un reconocimiento, evidentemente, y un agradecimiento a quienes se encargan de gestionar el riesgo de esta pandemia, como el caso de los profesionales de la salud. El segundo propósito, por supuesto, es de alguna manera fortalecer, aunque sea de forma remota, el vínculo entre los ciudadanos, entre los vecinos de determinada zona, de forma tal que se vayan constituyendo núcleos o unidades con determinada estructura que luego entre sí podrán comunicarse independientemente de los barrios, áreas o zonas donde residan estos vecinos, teniendo en cuenta las ventajas que nos ofrece la tecnología, sea bajo la forma de redes sociales, sea bajo la forma de diferentes encuentros virtuales, pero operando como un factor multiplicador de un mensaje
de unidad en cierto sentido. En simultáneo tenemos un mensaje, podríamos decir, de interpelación y de crítica, que no deja de ser válido, y el balcón, la acción de estar en el balcón se transforma en una suerte de ágora romana, nos dice el artículo, es decir, una suerte de podio donde entran en pugna diferentes valoraciones, es decir, la intención de elevar la moral y estrechar vínculos entre todos aquellos que están en el proceso de cuarentena y aislamiento obligatorio, y al mismo tiempo diferentes manifestaciones que van teniendo lugar, es decir, diferentes conductas que quizás producto del miedo, la perplejidad y de la ausencia de horizontes temporales claros y definidos, pueden llevar a que determinadas emociones se canalicen de otra manera y de este modo hagan que la sociedad interpele a la clase política, la sociedad interpele al gobierno actual, que la sociedad interpele al resto de los individuos que no obedecen la cuarentena, con lo cual en este caso se está produciendo una suerte de grieta o nosotros diríamos fragmentación entre vecinos que inicialmente se nucleaban en torno a ideas, podríamos decir, de solidaridad, colaboración social, humanidad, esperanza de mejora, de todos modos, independientemente de un horizonte que promete ser oscuro por un cierto tiempo. Es decir, que ese balcón simboliza de algún modo una suerte de podio o de campo de lucha, podríamos decir, donde estos balcones son la forma de estar presentes de cuerpo, ya que los ciudadanos no pueden salir a manifestar, pero sí pueden expresar su voz desde sus balcones. Es decir, existen y se expresan en la medida en que pueden emitir un mensaje de alcance colectivo. Es importante entonces tener en cuenta estos aspectos que nos muestran cómo inicialmente pueden existir dinámicas de cohesión en un grupo para, en este caso, no perder esperanzas, no generar mayor nivel de angustia, miedo o ansiedad, que sin embargo en algún momento, por alguna razón a veces subyacente o alguna incidencia de un factor que representa demasiada carga para cierto sector de la sociedad, pueda producirse un fenómeno de fragmentación, como en este caso. Es decir, los aplausos y las cacerolas, si quisiéramos simplificarlo. Lo que está sucediendo entonces en este momento es la expresión, si se quiere, de una manifestación social, un cambio de humor social que va oscilando entre el ánimo y la desconfianza, entre la esperanza y el reclamo. Por eso el primer momento o instancia lo constituyó una fase de resiliencia, es decir, de encontrar fortaleza en la adversidad junto a el ideal de fortalecer lazos de solidaridad. Aquí podríamos pensar en términos
de objetivos trascendentes que pueden perseguir estos actores. Principios de solidaridad, principios de cooperación, ideas de humanidad, mientras que si nos abocamos a un análisis crítico, es decir, a una interpretación o interpelación crítica respecto de cómo continuará esta situación en el marco de una suerte de duelo colectivo que está realizando la sociedad, podríamos hablar de otros objetivos que se procuran, es decir, podrían ser objetivos más cercanos a cuestiones materiales, es decir, cómo habrán de proveerse los ciudadanos, cómo habrán de generar recursos financieros, económicos, para poder subsistir, en especial en los casos de personas que se dedican a profesiones informales, precarias, quienes no están autorizadas actualmente a trabajar de manera informal y no logran percibir ingresos, lo cual constituye una situación angustiante que lleva a ciertos sectores de la población que pudieron o pueden seguir sosteniendo esa idea de conservar y fortalecer lazos de solidaridad, pero donde por cuestiones materiales, de necesidades básicas, existirán objetivos concretos en el sentido de preguntarse de qué manera se han de generar esos recursos económicos para paliar una situación de emergencia. Es importante también mencionar que a nivel individual, a nivel de cada persona, de cada sujeto, comienzan a aparecer diferentes indicadores que luego estadísticamente pueden ser agrupados de determinada forma para permitirnos comprender si hemos identificado a un actor determinado. Es decir, ejemplos de enojos, reclamos, protestas, sea a través de los balcones o sea a través de las redes sociales, nos indica un grado de disconformidad o quizás de falta de eficacia en los canales de comunicación o de falta de eficacia en el manejo de crisis, dependiendo por supuesto de la posición de cada uno de los individuos que atribuyen una valoración subjetiva a todo hecho de la realidad al cual le otorgarán o no la relevancia que merece. Es decir, que un artículo tan sencillo como el de los balcones nos permite inferir diferentes tipos de información a diferentes niveles. Es decir, si pensamos en el aislamiento en sí mismo, que opera como función de resguardo, función de protección, lo que constituye un desafío para nuestra forma moderna de vivir, el complemento o la compensación ante esa situación que plantea evidentemente una incompatibilidad de objetivos cuando las personas necesitan salir a trabajar, desean poder continuar con su vida diaria, su estilo diario, suele ocurrir entonces que la forma de sostenerse es a través de lo que se denominan los rituales sociales, determinadas conductas rituales que son replicadas por diferentes individuos en tanto y en cuanto exista una identificación con los objetivos perseguidos. Por ejemplo, el objetivo de imaginar o pensar en un país más humano, más solidario y cooperativo,
al mismo tiempo una suerte de espacio de debate, de crítica, donde los ciudadanos muestran su presencia, es decir, expresan el hecho de estar en el aquí y ahora, protestando, por ejemplo, si se trata de las cacerolas, enfrentando una situación, en definitiva interpelando a la sociedad y dentro de ella, por supuesto, a la gestión a nivel de la ciudad, a nivel nacional, a nivel provincial, dependiendo de los casos. Es decir, que esta nueva funcionalidad del espacio, esta transformación del espacio, en el caso de los balcones como un espacio social de interacción, nos lleva a esta doble funcionalidad, a la de aplaudir, si se quiere, por los que están bien y dar ánimo a quienes necesitan no sentirse solos, y también, por supuesto, la protesta palpable, originada en factores coyunturales o factores estructurales, que llevan a las personas a un deterioro en su calidad de vida. Es interesante entonces observar los diferentes tipos de identificación que se van produciendo en estos, podríamos decir, agrupamientos, al momento en que se van dividiendo, fragmentando, al inicio en cuanto están cohesionados, se identifican cantando canciones patrias como nuestro himno nacional, luego de diferentes encuentros programados. Ello nos lleva a una suerte de fragmentación donde puede tener más vigor la protesta respecto de decisiones políticas o económicas que pueden ser consideradas cerradas o equivocadas, la necesidad de una reforma profunda, es decir, diferentes fundamentos que los individuos utilizan para sostener esas críticas diversas. Me resultó un artículo interesante desde el punto de vista de que un espacio al cual nosotros no solemos asignarle una funcionalidad específica, quizás podemos imaginarnos un balcón terraza como un punto de encuentro, un lugar desde el cual observar la ciudad, un espacio desde el cual ajustar nuestra mirada, puede llegar a convertirse o a reconfigurarse con otra simbología, es decir, puede resignificarse como, ¿por qué no?, un espacio de lucha discursiva entre quienes podrían tener una visión más optimista que aquellos que sienten que la economía puede quedar estancada si la cuarentena continúa, aún sabiendo los peligros a los cuales estaríamos expuestos todos los ciudadanos si la cuarentena se levantara de forma inmediata, teniendo en cuenta que estas son las semanas de mayor contagio dentro de los periodos de pico del brote y que seguirán hasta fines del mes de mayo. Al mismo tiempo, tenemos otro artículo que proyecta o tiene una perspectiva absolutamente diferente, es decir, una perspectiva, si se quiere, analítica en términos sistémicos del diario La Nación, llamada Coronavirus, crónica de un virus tan anunciado como destructivo, con fecha del 28 de marzo de 2020. Es decir, aquí
vamos a estar en presencia de el planteamiento de un conflicto de carácter global, es decir, la puesta en discusión de diferentes modelos de desarrollo que, de no ser sostenibles ambientalmente, ponen en riesgo a la humanidad a través de la propagación de enfermedades como la que se generó en uno de los mercados de la ciudad de Wuhan en China. El artículo comienza describiendo las funciones de ese mercado, que es un espacio social donde se realizan actividades económicas y productivas coexistiendo animales vivos y al mismo tiempo la venta de comida, es decir, esos animales vivos luego como insumo de esos mercados donde pueden comprarse y al mismo tiempo, es decir, pueden comprarse como insumos y al mismo tiempo la disposición espacial de habilitar lugares, podríamos decir, de entretenimiento o lugares donde los clientes puedan detenerse a probar estos alimentos que se venden en los mercados. Es decir, el artículo plantea el conflicto que se genera al respecto cuando este tipo de virus generados de bacterias producto de estas actividades industriales a gran escala, donde los seres humanos están expuestos a altos riesgos en la medida en que no se toman las precauciones adecuadas, son en definitiva los que causan las epidemias más destructivas que puede vivir la humanidad. Y tenemos ejemplos como el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, por la razón, podríamos decir la sencilla razón de que estos virus y bacterias de algún modo dieron una suerte de salto de la vida silvestre, es decir, una suerte de salto desde el mundo animal, desde la naturaleza, hacia las personas, por una serie de mutaciones genéticas debido a esa interacción forzada entre humano y animal, o humano y animal no humano. Sabemos que los virus han existido desde siempre, pero lo que resulta interesante de este análisis es el conflicto o el dilema que plantea en términos de cómo debe ser la gestión de recursos naturales y qué debemos entender por gestión ambiental, cómo debe incorporarse la dimensión ambiental a todas las actividades y en especial, sin excluir a las restantes, a la actividad productiva, a la fuente, a las fuentes de alimentación de los seres humanos, por la razón de que las actividades modernas avasallan o hacen retroceder el espacio natural que es reemplazado por un espacio urbano, es decir, de algún modo se perturban o se deterioran ecosistemas de diversa índole, generando que la dinámica y el equilibrio inicial se rompa, con consecuencias, entre otras, en nuestra salud, a través de la transmisión de enfermedades que originariamente podían ser de origen exclusivamente animal. Entonces, en este caso, tenemos diferentes planos de análisis. Por un lado, el conflicto permanente entre garantizar una suerte de sostenibilidad, es decir, que las prácticas económicas, los modos de producción y consumo puedan ser sostenibles en el tiempo sin
la explotación ilimitada e infinita de recursos frente a la necesidad, podríamos decir, creciente y en aumento de una población que es cada vez mayor, que tiene más necesidades o en el marco de sociedades modernas donde la cultura del consumo crea necesidades también para la compra de productos y determinadas prácticas culturales, por ejemplo en el caso de China y su medicina tradicional, que paradójicamente, utiliza, podríamos decir, una suerte de preparados pseudocientíficos para la cura de ciertas enfermedades que provienen de animales salvajes, es decir, dudosos medicamentos, podríamos decir, donde utilizan partes de animales como, podríamos decir, desde tigres, osos, rinocerontes, pangolines, todos ellos cazados de forma ilegal, con lo cual no está garantizado un control bromatológico. Aquí se pone en conflicto la creencia popular de una comunidad frente a los avances científicos y la tecnología y la medicina disponible. Nosotros debemos recordar que generalmente la mayoría de las pandemias han tenido lugar en Asia y en África, donde a nivel poblacional se registra o se ha registrado un cambio que no tiene precedentes. ¿Por qué decimos esto? Hay informes de organismos multilaterales como el Banco Mundial que nos señalan que alrededor de 200 millones de personas han atravesado procesos de migraciones internas, tanto internas como externas, en el sentido de mudarse del campo de áreas rurales hacia los centros urbanos en la primera década del siglo XXI, conformando estos grandes, inmensos, infinitos conglomerados urbanos que generalmente no están precedidos por una planificación urbana sostenible y ambientalmente amigable, lo que de cualquier modo pondrá en riesgo potencial o real la salud de los individuos y alterará los ecosistemas. Si tenemos en cuenta esa cifra de migrantes, podemos imaginar el impacto que esa cantidad de personas a lo largo de determinados periodos de tiempo puede causar en áreas forestales donde se alberga una amplia gama de biodiversidad, es decir, de recursos vivos, animales, vegetales, donde en esas áreas, en el proceso de migración, las poblaciones animales y vegetales originales son reemplazadas por actividades de ganadería y de agricultura intensiva, generando degradación y deforestación de tierras, alterando, por supuesto, el sistema climático en general. Es decir, que ante el conflicto de los diferentes modelos o las opciones que tenemos en cuanto a formas de producción y consumo, cuáles debieran ser los patrones correctos de producción y consumo, añadimos los conflictos de saberes, es decir, costumbres ancestrales y los saberes de la ciencia, sin necesariamente invalidar los primeros, y al mismo tiempo la necesidad de los habitantes de determinadas áreas geográficas de emigrar a los centros urbanos, produciendo lo que se denomina el desarraigo rural,
en procura de un mejor horizonte profesional, podríamos decir. Entonces, estas grandes actividades evidentemente van a modificar quizás de manera irreflexible, de manera inexorable, inevitable, a estos ecosistemas originarios, exponiendo evidentemente en consecuencia a las personas a el contagio de diferentes tipos de zoonosis, precisamente por este, podríamos decir, corrimiento de plagas, porque si se producen migraciones de poblaciones determinadas, ello genera a su vez que los animales que habitan determinado ecosistema migren hacia otras zonas, muchas veces migran a los propios centros urbanos, transportando muchas veces, podríamos decir, enfermedades y alterándose en general el equilibrio de los ecosistemas, tanto de los ecosistemas naturales como de los ecosistemas urbanos. Una ciudad debe pensarse como un ecosistema urbano, por la sencilla razón de que en ella operan diferentes elementos, donde ingresa energía y egresan residuos, producto de esa energía que permite el funcionamiento de ese ecosistema urbano, donde se producen interacciones entre sus individuos, donde la naturaleza ha sido restringida, pero deben garantizarse espacios verdes y un tratamiento ambientalmente amigable de las especies animales o vegetales que puedan habitar ese espacio urbano. Por eso podemos decir entonces que como otro de los conflictos se nos plantea esta incompatibilidad, es decir, la búsqueda, si se quiere, de mejores perspectivas laborales frente al desarraigo de las zonas rurales, los modos de producción y consumo más o menos sostenibles que generan consecuencias ambientales y las actividades producto de economías de subsistencia que contribuyen a la degradación ambiental en términos de deforestación, de degradación de tierras, de expulsión de especies animales, produciendo muchas veces lo que se llama el corrimiento de plagas. Es más que interesante, entonces, pensar en los efectos, o mejor dicho, poder leer el origen de esta pandemia, si lo vamos a hacer en clave de conflicto, pensando qué cuestiones están en juego y qué es lo que se está disputando, si se están disputando diferentes modelos de desarrollo, diferentes modos de aproximarse a la naturaleza, si se están disputando el derecho a un ambiente sano, si se están disputando los derechos de los animales frente a la necesidad de una población en aumento permanente que se nutre de los insumos animales que tiene a disposición, pero con el error posiblemente de no realizar los controles bromatológicos necesarios. Entonces, esta suerte de zoonosis emergente y permanente que seguirá ocurriendo a lo largo de los próximos años, muy posiblemente, esta transmisión de esta zoonosis debería dar lugar a una solución, es decir, a una contramedida, si se quiere, lo cual también genera un conflicto, en este caso a la República Popular de China y a otros países, en cuanto a que si desean revertir por completo estos efectos generados en el marco
del cambio global, es decir, de los impactos del cambio climático, que también son un factor que incide en el corrimiento de plagas y en la propagación y resurgimiento de nuevas enfermedades, habría que modificar a gran escala y en gran profundidad los sistemas económicos actuales. Situación que, como ideal, es deseable, pero en términos de factibilidad resulta prácticamente imposible o difícil de cumplimiento, precisamente porque las actividades humanas requieren de determinados recursos naturales o recursos culturales, donde la naturaleza es base y sustrato para el crecimiento y desarrollo de diferentes acciones que llevan a cabo los individuos, sea en su carácter personal o como miembros de una comunidad. Los científicos, quienes aportan evidencia respecto de la necesidad ecológica de una modificación de esta dinámica depredadora de recursos, van a argumentar evidentemente que debemos tener una suerte de pensamiento sistémico, es decir, considerar que absolutamente todo está relacionado, esto no tiene en verdad criterios místicos, sino que parte de preceptos de la biología, de la química, de las leyes de la física, es decir, la vida misma, los ecosistemas del planeta, donde el hombre está incluido como parte de ese sistema, están entrelazados en un nivel profundo. Y en ese sentido se plantea otro conflicto o un desafío, podríamos decir, de la sociedad funcionando de modo tal, como decíamos, que la economía o la forma de hacer negocios, las prácticas industriales, el desarrollo de grandes infraestructuras, no interfieran o no afecten la capacidad de la naturaleza y los servicios ambientales que nos brinda la naturaleza. Estos dilemas o conflictos mucho más complejos que la propia pandemia, porque en definitiva son conflictos que explican el surgimiento de un brote determinado al que probablemente le sucederá una nueva epidemia en algún momento, a la que sucederá seguramente la aparición de una bacteria resistente a los antibióticos. En definitiva, nos está situando en un plano de análisis mucho más profundo, donde están en conflicto permanente o en tensión permanente diferentes modelos de producción y consumo, diferentes modelos de desarrollo, el concepto mismo de desarrollo económico y de desarrollo humano, el conflicto que se da entre la ciencia y la verificación y corroboración de los efectos que las acciones humanas producen, que muchas veces pueden colisionar con determinadas prácticas culturales, como en este caso cierta cultura del comer, es decir, el comer como acto cultural y el comer determinados alimentos como una acción cultural. Quiere decir entonces que el conflicto o la situación problemática de la pandemia, nosotros podemos llevarla a un nivel de análisis mucho más profundo y mucho más complejo, donde aquí entran en juego, si se quiere, paradigmas que definen o guían a las sociedades.